Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a Tiempo de Gracia. Qué bueno recibirles en esta noche una vez más. Decimos tiempo de gracia, porque este es un momento propicio, favorable, como dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Un tiempo de salvación. ¿Por qué? Porque el Salvador está con nosotros. Porque Él está a tu favor, a nuestro favor. Y ante la contrariedad, contamos con la favoriedad de Dios. Es decir, Él está a tu favor, a nuestro favor. Y cuando nosotros tenemos certeza y convicción de esto en el corazón, es decir, fe, entonces podemos decir, como el Salmo 23 en el versículo 4, aunque pase por valle tenebroso, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Fides 93.1 FM. A todos los que nos ven y escuchan a través del Facebook Live, Radio Fides, háganos sus comentarios, deje sus intenciones y necesidades de oración, comparta la transmisión para que llegue a muchas personas más este momento de bendición y de gracia, así como a todos los que nos ven a través de San José TV. Y fíjense, hermanos y hermanas, que Dios se revela desde el principio no como un Dios de castigo, sino como un Dios de misericordia. Esta es la gran revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Cuando leemos el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículos 6 y 7, leemos aquella gran revelación que Dios hizo de sí mismo a Moisés en el monte Sinaí, cuando le dijo: yo soy un Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en amor y fidelidad, y que mantiene su palabra, su perdón, por miles de generaciones. Y fíjense que esto Dios lo dijo después de que el pueblo de Israel, poco tiempo antes, un momento antes, le había sido infiel con la idolatría, con aquel becerro de oro que se fabricaron. La respuesta de Dios, escucha muy bien, la respuesta de Dios a la miseria, a la debilidad, al pecado, siempre va a ser su misericordia, la misericordia de Dios. El Papa Benedicto XVI, el 21 de noviembre del 2006, refiriéndose a la misericordia de Dios, decía una palabra hermosa y poderosa. Y decía Benedicto XVI en aquel momento en su predicación que nada frena su misericordia. La misericordia de Dios es irrefrenable. Palabras de Benedicto XVI, el 21 de noviembre del 2006. Las repito, nada frena su misericordia. La misericordia de Dios es irrefrenable, es decir, nada la detiene, está por encima de todas las cosas. Así que, ¿qué te parece si desde este momento oramos? Y yo te invito a que te dejes envolver, rodear, abrazar por esta misericordia inagotable, infinita, irrefrenable de Dios hacia la humanidad, hacia ti, hacia mí, hacia todos nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Yo te invito a abrir tu corazón y nos reunimos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, oh Dios. Queremos entrar en tu presencia adorándote, alabándote, por tu infinita misericordia. Oh, gracias, Señor, por este momento favorable, por este tiempo de gracia, por este tiempo de salvación, porque tú estás a nuestro favor, porque tú estás con nosotros y tú eres nuestro Salvador. Tú eres mi luz y mi salvación, dile al Señor. ¿A quién temeré? Ante la contrariedad, ante la dificultad, no temo, porque tú estás conmigo, Señor. Tú estás con nosotros. Bendito seas, oh Dios, clemente, misericordioso, rico en amor y fidelidad, porque tú mantienes tu palabra por siempre. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, y nada nos puede separar de tu amor. Oh Dios, abrázanos en esta noche con tu misericordia. Envuélvenos, rodéanos, inúndanos con tu misericordia, que siempre es mayor que nuestra miseria, debilidad y pecado. Y dile al Señor, envuélveme en tu misericordia, inúndame con tu misericordia. En esta noche necesito experimentar tu irrefrenable misericordia, oh Dios. Abrázanos. Qué bien es estar en tu presencia, Señor. Qué bien es estar contigo en esta noche. Continuamos en tiempo de gracia. Comparta la transmisión para que este momento de gracia y bendición llegue a muchas personas más. Estamos acá desde Radio Fides 93.1 FM para todos los que nos escuchan y a través del Facebook Radio Fides. Muy bien. Hoy quisiera hablarles sobre el poder de la misericordia de Dios. Recién hemos celebrado la Pascua y este domingo pasado la fiesta de la Divina Misericordia. Cuando nosotros hablamos de la cruz y la resurrección de Jesús, estamos hablando de la manifestación plena del poder irrefrenable de la misericordia de Dios. Este domingo, les decía, recién celebramos la Divina Misericordia, 8 días después de la resurrección. Y esto tiene todo un sentido y un propósito. Hay un texto del Evangelio que nos habla de un hecho que acontece precisamente el día de la resurrección de Jesús y a la vez vincula a un hecho 8 días después de la resurrección del Señor Jesús. Y quiero ir a este texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 30. Precisamente este texto fue el Evangelio del pasado domingo 19 de abril. Y voy a leerles del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 30, nos dice lo siguiente. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, se encontraban los discípulos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos.
Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, atención a este detalle, 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acércate y acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Muy bien. Nos presenta San Juan la siguiente escena. Están los discípulos, dice el versículo 19, y nos describe su situación interior y exterior. La situación exterior es que están encerrados, están con las puertas cerradas, están escondidos en un lugar. Y la situación interior, pues, que tienen miedo. Están encerrados en aquel lugar porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? El Evangelio de San Juan nos dice puntualmente: a los judíos. Es decir, ellos tienen miedo a ser apresados, como lo hicieron con su maestro, con su Señor, con Jesús, a ser crucificados como Él. Y por lo tanto están ahí paralizados, confundidos, desorientados, angustiados, con la fe nublada, desanimados, con dudas en su corazón. Y ese lugar donde los discípulos están encerrados se convierte como en una tumba fría. Están ahí congelados, muertos por el miedo. Como quizás se encuentran muchos en este momento. Como quizás te sientas tú que me ves y escuchas en este momento. Y en este contexto, dice el Evangelio de San Juan, en el versículo 19, que se presentó Jesús. Es decir, hace presencia visible, palpable, se muestra ante sus discípulos. Y fíjense qué hermoso. Jesús se presenta, hace presencia visible, palpable, se muestra ante estos discípulos que huyeron, que lo dejaron, que se escondieron, que lo abandonaron. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo se presenta? El Evangelio nos dice que Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Y Jesús se presenta no como un juez, no como un jefe, no como un caudillo, sino que se presenta como Rey, como Señor, resucitado y de misericordia. Y les dice: la paz a ustedes. Y se presenta ante ellos, como ya lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5. Se presenta ante ellos como príncipe de paz. Y les dice: la paz a ustedes. El profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5, anuncia a Jesús con 4 títulos muy hermosos, refiriéndose al Mesías, es decir, a Jesucristo. Ya decía el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5, porque Él vendrá y estará el señorío sobre su hombro, y se llamará Maravilla de Consejero,
Dios fuerte, siempre Padre, es decir, siempre amoroso y príncipe de paz. Y así se presenta Jesús ante ellos. Se presenta como príncipe de paz, paz a ustedes. Se presenta como siempre Padre, amoroso. Y dice la palabra que les muestra sus manos y su costado, es decir, aquellos signos de su entrega extrema de amor. Y se presenta como Dios fuerte, vencedor de la muerte. Y se presenta como maravilla de consejero para iluminarlos con su palabra en ese momento en que ellos están confundidos, en que sus mentes están nubladas por muchos pensamientos. Y esto me encanta, hermanos y hermanas. Jesús regresa y se presenta en medio de ellos. Y Jesús resucitado aparece entre ellos para resucitar a sus discípulos como Señor misericordioso. La resurrección es el poder de la misericordia de Dios, es la manifestación de la misericordia de Dios. San Pablo nos habla de esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice el apóstol San Pablo: pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Con Él somos sentados en los cielos, es decir, ocupamos el lugar que nos corresponde, nuestro lugar, tu lugar, que es el cielo, la casa del Padre. Somos sus hijos. Jesús manifiesta su misericordia. Y en ese momento dice el Evangelio también que sopla, versículo 22, sobre ellos, aliento de vida, sopla sobre ellos. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y aún más reafirma su misión y les da un llamado más. Instituye el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que también llamamos en la iglesia sacramento de curación, de misericordia. En el versículo 23, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Siempre este versículo lo hemos visto como base en la iglesia de la institución de Jesús, de este sacramento de curación y misericordia, el sacramento de la confesión y la reconciliación. Pero sigamos con el texto. Jesús se presenta en medio de ellos como Rey y Señor misericordioso, como príncipe de paz, como siempre Padre, como el Dios fuerte, como maravilla de consejero, como misericordia ante todo. Porque Él quiere que lo veamos así. Jesús quiere que lo veamos no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como un papá que nos levanta siempre, que nos ama, como un Dios fuerte que nos fortalece, como consejero por excelencia que nos guía, que nos ilumina en el camino de la vida, como príncipe de paz que nos llena, que nos da su paz, que aún más, como dice San Pablo en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Y cuando Jesús se presenta en medio de ellos, vuelvo al texto, en el versículo 20 de este capítulo 20 de San Juan, Jesús les muestra sus manos y su costado. Jesús sabe que
sin su misericordia nos quedamos en el suelo, caídos. Que sin su misericordia nuestro corazón es vacío, vencido por las heridas. Yo no sé ustedes, pero yo hoy necesito la misericordia de Dios. Y cada día, ahora entiendo aquellas palabras del libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, cuando dice: no se ha agotado su ternura, no se ha acabado su amor. Mañana tras mañana se renueva su misericordia. Cada mañana se renueva su misericordia por ti y por mí. Su misericordia que no se agota, que no se acaba, que es infinita, irrefrenable, inagotable. Esto me habla que Él no se cansa de nosotros, Él no se cansa de ti. Dios no se cansa de mí. Cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de su esencia. Es una palabra que desde su raíz latina, en latino, misericordia, significa misericordia, tener corazón ante la miseria, ante la necesidad del otro. Poner mi corazón en la miseria, el dolor, la necesidad del otro, de los demás. Él pone su corazón en nuestra miseria, en nuestro dolor. La palabra misericordia, que también, pues en el lenguaje bíblico tiene que ver con la compasión. Cuando se habla de compasión, pues se está hablando también de alguna manera de la misericordia de Dios, el Dios que tiene compasión, que hace suyo nuestro dolor, que hace suyo nuestras dificultades, que hace suya nuestra historia. Él cargó sobre sí, dice Mateo 8:17, nuestras dolencias y enfermedades, nuestros pecados. La palabra misericordia, que en su raíz hebrea tiene un significado muy hermoso. La palabra en hebreo rahamim, que significa amor entrañable. Es decir, amor desde las entrañas, que hace referencia como al amor de una madre que ama al niño, al hijo que ha salido de sus entrañas. Por eso la Virgen María en el Magnificat proclama en Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. A mí me encanta mucho esta definición de la misericordia desde su raíz hebrea, amor entrañable. Él es el Dios, me gusta decir, que te ama con paterna maternidad, con un amor entrañable. Eso es su misericordia. Él es misericordia. No solamente tiene misericordia, sino que Él es misericordia. El 14 de septiembre de 1937, el Señor le dijo a Santa Faustina: yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia. Por eso, escucha muy bien, hermano y hermana, que me ves a través de la transmisión en Facebook, que me escuchas. No creas esa voz que te susurra al oído: Dios no te perdona. No creas esa voz que te susurra: no tienes perdón, Dios no te ama. No creas esa voz que te quiere sumir en la culpa, esa voz del acusador, que es el demonio, o de los acusadores en el mundo. Dios es misericordia. Y no existe miseria, pecado, situación que pueda medirse, que pueda ser más grande que su misericordia, que su perdón y su amor. San Pablo en Romanos 5:20 dice: porque donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia. Su gracia siempre será
sobreabundante. Porque así como dista el oriente del occidente, dice el Salmo 103 en el versículo 12, así aleja Dios de nosotros nuestros pecados cuando nos abrimos a su perdón y a su misericordia. Porque aunque tus pecados fueran rojos como la sangre, dice Isaías 1:18, yo los volveré blancos como la nieve. Y Jesús mismo nos diría en San Juan 6:37, todo el que venga a mí yo no lo echaré fuera. En el Evangelio de la Misericordia, que es el Evangelio de San Lucas, Jesús expresa, dice San Lucas 5:31 y 32, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Alguna vez leí una frase muy hermosa que dice lo siguiente: el demonio que te lleva al pecado conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios Padre que te ha creado conoce tu pecado, pero siempre, siempre te llama y te llamará por tu nombre. Dios no te llama por tu pecado, te llama por tu nombre, porque eres su hijo y no dejas de serlo nunca, por más lejos que te sientas o te vayas. Nunca dejas de ser suyo. Es la gran revelación en el capítulo 15 de San Lucas, en las parábolas de la misericordia y sobre todo en la parábola conocida como el hijo pródigo, aunque algunos biblistas dicen debiera llamarse la parábola del Padre misericordioso. Y recuerdan la reacción del Padre ante la vuelta, ante el regreso del hijo que se había ido. Dice Lucas 15:20 que corrió a su encuentro, lo abrazaba y lo besaba efusivamente y organizó una fiesta y dijo, este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Nunca deja de llamarle hijo. Así es Dios con nosotros, que quiere que le entregues tus miserias, tus heridas, tus pecados. El 10 de octubre de 1937, el Señor le dijo también estas palabras a Santa Faustina: hija, no me lo has entregado todo, le dice a esta gran santa. Y Santa Faustina le dice, pero Señor, ¿qué más tengo que entregarte? Y Jesús le respondió, hija, dame tu miseria. Y respecto a esto, el Papa Francisco este domingo 19 de abril decía, ¿le has entregado tu miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caídas para que me levante? ¿Hay algo que me guardo por dentro? ¿Un pecado? ¿Un remordimiento? ¿Una herida en mi interior? ¿Un rencor hacia alguien? Seguía diciendo el Papa Francisco, el Señor espera que le presentemos nuestras miserias para hacernos descubrir su misericordia. Y yo quisiera que regresáramos al texto de San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 23, vemos que Jesús vuelve a ellos, se presenta en medio de sus discípulos que se sentían quizás culpables, con miedo, pero Jesús no llega a recriminar. Ellos están heridos por dentro. ¿Y qué hace Jesús? Les muestra sus llagas, sus manos, su costado, para hacer vida aquello que ya anunciaba el profeta Isaías en el capítulo 53. Por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y entonces Jesús los sana con su cercanía amorosa, con el toque de sus manos, porque todo lo que Él toca se llena de vida, se renueva, se rejuvenece, se libera, porque Cristo vive y te quiere vivo. Pero hay un segundo momento al cual quisiera que vayamos, del versículo 26 en adelante. Recordarán que cuando Jesús llega y se presenta en medio de ellos, nos dice el versículo 24 y 25, Tomás, uno de los 12, no estaba en ese momento. Entonces, los demás discípulos le cuentan, le testifican a Tomás, le dicen, hemos visto al Maestro, está vivo.
¿de verdad ha resucitado? Pero la respuesta de Tomás fue: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y fíjense la afirmación de Tomás. Tomás no cree en lo que le dicen. Y hace esta afirmación, que suena muy fuerte, ¿no? Suena realmente muy dura. Pareciera un poco como insensible. Alguien que estuvo con Jesús tanto tiempo, durante 3 años, y presenció sus milagros, y escuchó sus palabras. Pero Tomás dice: no creeré si no meto mi dedo en su costado, si no toco con mis manos los agujeros de los clavos. Y muchas veces cuando leemos esto, hacemos afirmaciones un poco fuertes sobre Tomás. Muchos predican, he escuchado algunos, hasta predicar un poco fuerte sobre Tomás respecto a esto. Bueno, ¿será que quizás son más buenos que él? Pero hay que entender el contexto, sin minimizar, por supuesto, su duda, su actitud. Pero hagámonos esta pregunta: ¿están los discípulos en un momento complicado o fácil? Sabemos la respuesta. Están en un momento complicado, de dificultad. Tomás, cuando vino Jesús, no estaba, dice el Evangelio, entre ellos. Bueno, ¿en qué andaba Tomás afuera? Hagámonos esa pregunta. No creo que anduviera en el supermercado, que anduviera muy tranquilo caminando por las calles de Jerusalén. Quizás Tomás venía huyendo, venía con temor, y él tiene esta reacción: si no lo toco, no creo. Y miren, no nos hagamos. También nosotros hemos sido Tomás o somos Tomás. También lo hemos sido quizás en la prueba, en la contrariedad, en la tempestad. Quizás también nos ha ganado el temor, las dudas, la fragilidad, y entonces reclamamos, nos quejamos, oramos desde el miedo y no desde la confianza, y le decimos al Señor: ¿hasta cuándo? ¿No te importa que nos hundamos, como le dijeron en aquella tempestad los discípulos? O retamos al Señor: si no veo, no creo. Si no pasa esto, no creo. Pero ¿sabe? Ante nuestros retos, ante nuestros reclamos, ante nuestra debilidad, dudas y desconfianza, nada ni nadie le gana a su misericordia. Él, Jesús, ve más allá de nuestra fragilidad, debilidad y miseria. Él ve nuestro valor. Él ve que somos hijos. Él ve nuestra belleza. Y vean qué hermoso lo que sucede con Tomás. Versículo 26. 8 días después, después de aquel día en que Jesús apareció en medio de los discípulos resucitados, Tomás no estaba. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Y se presenta Jesús y le dice a Tomás: acércate. Y llega Jesús. Recuerden que 8 días antes Tomás no estaba. Llegó tarde. Solo él faltó en aquel momento. Pero el Señor Jesús lo esperó. Porque como decía el Papa Francisco este domingo 19 de abril, la misericordia de Dios no abandona a quien se queda atrás. Él no se echa atrás con Tomás. Jesús no se echa atrás con Tomás.
Él no se echa atrás con su discípulo, con este discípulo. Jesús no es como nosotros, que cuando alguien comete un error, ya no contamos con él, ya no lo invitamos. Déjenlo ahí, que aprenda solo. No hay nada que hacer. Jesús no es como nosotros. Él no se echa atrás contigo y conmigo. Escúchalo muy bien, hermano y hermana. Jesús nunca se echa atrás contigo, con nosotros. Nunca. Él lucha por ti hasta el final. Él te espera siempre. La misericordia no abandona. Y Tomás aquí tiene un gran privilegio. Si nos damos cuenta, si leemos con atención, más bien Tomás recibe una gracia maravillosa. Jesús le concede aquello que pidió, que expresó, parece de mala manera. Y tiene este privilegio. Mete sus dedos en su costado. Toca sus manos, los agujeros de los clavos. Jesús se desarma ante Tomás en su amor. No reclama, no humilla. Algunos ven en esta expresión de Jesús a Tomás como un regaño, ¿no? No seas incrédulo, sino creyente. Yo lo veo más como una exhortación de amor. Yo no me imagino a Jesús diciéndole esto a Tomás enojado. Me lo imagino diciéndoselo con una sonrisa en su rostro, lleno de amor y misericordia. Tomás, para que creas. Y le sana su corazón. Y el amor desarmado de Jesús desarma al discípulo y resucita su corazón. ¡Qué hermoso! Cuando nos dejamos vencer por el amor desarmado y desarmante de Jesús, Él te vence. Es tan bueno Jesús. Y con su humanidad resucitada, Jesús misericordioso sana la humanidad herida de Tomás. En ese encuentro, en ese acercamiento, su humanidad herida y frágil entra en la de Jesús. Y fíjense, hace la confesión de fe más sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Que hasta el día de hoy, incluso en la Eucaristía, seguimos pronunciándola. Señor mío y Dios mío. Y gracias a Tomás, Jesús nos regala una hermosa bienaventuranza. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Y Jesús nos regala esta hermosa bienaventuranza, que es, en una palabra, quien cree verá más de lo que los otros ven, porque para Jesús creer es ver. Como le dijo a Marta, hermana de Lázaro, en San Juan 11:40, si crees, verás la gloria de Dios. Tomás llegó tarde, pero se adelantó. Esto es hermoso. Tomás llegó tarde, pero se adelantó. Él se deja abrazar por el amor de Jesús, por su misericordia. Y no solo creyó en su resurrección, sino en su amor infinito. Y esta es la clave para adelantar, para crecer, para avanzar, para vencer. La clave es dejarse amar por Él, dejarse abrazar, dejarse rodear, dejarse tocar por su misericordia, por su amor, por su humanidad glorificada. Jesús resucitado. El Papa Francisco ha insistido en esto en muchas ocasiones, en una exhortación llamada Alegrense y regocíjense. Gaudete exultate, en el numeral 24 y 34 dice, déjate renovar, déjate transformar por Dios. En estos dos numerales insiste en esto. Si quieres apuntar alto, si quieres llegar más allá, si quieres amar más a Dios, para que tu misión se lleve a cabo, dice el Papa Francisco en estos dos numerales, la clave es déjate amar, déjate liberar, déjate abrazar, déjate renovar,
por Dios, por su amor, por su misericordia, cuando nos dejamos alcanzar por Jesús. Y decía el Papa Francisco este domingo 19 de abril, hablando sobre Tomás y ese encuentro con Jesús sincero, real, y así como el cristal, si somos transparentes ante Él, su luz, la luz de su misericordia, brillará en nosotros y por medio nuestro en el mundo. Porque al final, hermanos y hermanas, quien verdaderamente experimenta su misericordia, ¿saben cuál es el resultado? Se vuelve misericordioso como Él. No pasa de lejos ante los demás, sino que se vuelve extensión de su misericordia que cura, que carga, que abraza, que ama. Bendito sea el Señor. Yo voy a invitarles, ya llegando al final de este programa, a orar un momento. Después de esto que hemos reflexionado, de este encuentro de Jesús con sus discípulos y de manera especial con Tomás, es un encuentro misericordioso. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Dile gracias, Señor Jesús, porque tú no te echas atrás conmigo. Porque tú me esperas. Porque tú no renuncias a mí, Jesús amado. Gracias, oh Jesús misericordioso. Hoy te invitamos a entrar a nuestro corazón. Hoy te invitamos a entrar a nuestra casa. Oh Príncipe de paz, maravilla de consejero, siempre Padre, Dios fuerte. Entra a mi vida, a mi historia, a mi hogar, a mi casa, en este momento. Te rindo este tiempo, Jesús. Te rindo mi vida, mi historia. Y dile a Jesús, hermano y hermana, entra Jesús y abrázame, inúndame, envuélveme, lléname de tu paz, oh Príncipe de paz, y fortaléceme, oh Dios fuerte. Ilumíname, tú que eres maravilla de consejero, la luz misma que ilumina a todo hombre, la luz de la vida. Oh Jesús, que eres siempre Padre, es decir, siempre amor, misericordia, rostro del Padre eterno, misericordioso y compasivo. Jesús, toca, renueva, levanta, libera, sana en este momento. Dile a Jesús, hermano y hermana, ahí donde estás, Señor, necesito tu misericordia hoy en mi vida. Necesito tu presencia y estoy ante ti tal como soy. No tengo nada que ocultar. Que la luz de tu misericordia, Jesús, llegue y brille en cada hermano y hermana unido en este momento de oración y disipe toda tiniebla, disipe toda oscuridad. Jesús, Jesús, bendito seas. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, te doy la gloria, la alabanza, el honor, porque tú no te echas atrás conmigo, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas, porque tú eres aquel que siempre nos espera, nos busca, nos ama. Qué bien, Señor, es estar aquí en tu presencia, Señor. Es hermoso estar en tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito seas.
Tu presencia es nuestro descanso. Tu presencia